Vamos con Sergio entonces a escuchar el análisis respecto a lo que viste de esta presentación que hizo Alberto Fernández. Me parece que el presidente intentó darle un impulso bien institucionalista a este proyecto, tratando de despejar cualquier duda respecto de lo que muchos pensamos que hay detrás de esta iniciativa, que es un intento de impunidad, ¿verdad? Creo que fue un discurso básicamente diseñado para despejar esos interrogantes, fundamentalmente señalando los aspectos más importantes que tiene este proyecto, y sobre todo enfatizando que los jueces naturales, las causas que ya están iniciadas siguen en manos de quienes tienen esta responsabilidad. Va a decir que no hay ninguna situación en perspectiva hoy que efectivamente confirme estas hipótesis. ¿Por qué, sin embargo, siguen estas dudas? Bueno, en primer lugar porque efectivamente acá se puede poner en juego el número de jueces de la Corte, se pueden diseñar mecanismos para licuar el efecto de estas investigaciones que efectivamente van a quedar a cargo de estos jueces, fiscales, etcétera, si, como muchos sospechan, se amplía el número de jueces de la Corte y se crea una sala especial para cuestiones, digamos, para delitos como los que se están aquí investigando, ¿no? El delito de corrupción. Y si esto es así, bueno, quedaría consumada una maniobra, un mecanismo de una especie de autoamnistía, ¿no? Esto es muy grave. Esperemos que en el debate, sobre todo en el Congreso y por supuesto en las recomendaciones que haga esta comisión, se despejen estas dudas, porque me parece que la experiencia argentina con estos intentos de impunidad, de autoamnistía, ha sido muy negativa y siempre han fracasado. Sergio, mira, quería poner mi atención sobre un pasaje del discurso, me parece que lo tenemos también a Fer González, así que esto me da pie para preguntarle a Fer primero, en el que el presidente dice: el último 10 de diciembre volví a reafirmar ante la Asamblea Legislativa que debíamos terminar con la mancha ominosa que un sector minoritario le provoca a la credibilidad de la institución judicial. Volví a señalar la existencia de persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobernaban y silenciadas por cierta complacencia mediática. La verdad es que cuando releía hoy un poco el discurso, que se esperaba fuera de mucho peso institucional o quizás hasta técnico por el área de experticia del presidente de la Nación, me pareció que tenía una fuerte carga ideológico-política. ¿A vos te pareció lo mismo, Fernando? Sí, es el discurso del kirchnerismo, ¿no? Básicamente, es el discurso de Cristina, y que tiene que ver, digamos, Alberto Fernández habló de la judicialización de la política como un fenómeno que se produjo en los últimos 4 años, ¿no? Cargándole el tema a la gestión de Mauricio Macri. Que es cierto que tuvo algo de judicialización de la política, porque ese fenómeno viene desde hace mucho en la política argentina y nunca terminó. Ha tenido picos más altos, ha tenido picos más bajos. Lo que sí está claro es que durante los años del kirchnerismo también hubo judicialización de la política y en términos muy extremos. Esta es la cuestión. A mí me parece que hay 3 detalles que yo querría marcar. Uno es, el gobierno apostó a ocultar las tensiones internas. No estuvo Cristina Kirchner, no estuvo Gustavo Vélez, no estuvo Vilma Ibarra, que tienen posturas diferentes en cuanto a lo que tiene que ser la reforma judicial. Y lo otro es cómo sigue de acá en adelante la relación con la oposición cuando Juntos por el Cambio decidió no asistir, no enviar a sus referentes y rechazar el proyecto que va a ir al Congreso. El último gran proyecto de ampliación de la Corte, que es después del Pacto de Olivos, el proyecto de Menem para hacer una Corte de 9 miembros y alineada a su proyecto político, tenía el acuerdo de la oposición, en aquel momento el radicalismo. Ahora eso no existe y me parece que va a ser un punto de confrontación y de tensión muy importante en esta etapa política que viene. Sí, ahora Maru nos daba la información de que el PRO, radicales y también Coalición Cívica no iban a prestarse al debate directamente, contaste Maru, esta semana. Ahora también hay gobernadores, ¿no? Hay gobernadores radicales, por ejemplo. ¿Se sabe si ellos van a acompañar al presidente? Vos sabés que los gobernadores suelen tener que tener un diálogo
muy fluido con el presidente de la Nación, necesitan su asistencia económica, su apoyo político. De hecho, buscaba la lista y creo que, por ejemplo, Gerardo Morales no estuvo en la reunión por Zoom que vos contaste que estuvo Macri, Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? No estaba, pero los legisladores que... sería que si los legisladores de la provincia de Jujuy votaran distinto de lo que vote el bloque de los 116 diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque, perdón, o lo mismo, en el caso están separados, pero son 22 más o menos en total en el Senado, implicaría que se rompe el bloque. Pero no es la primera vez que gobernadores acompañan con sus votos algo distinto a lo del partido. No, pero esto es una cosa importante y que queda, Franco. Me parece que en esta oportunidad, al contrario, este avance del Gobierno Nacional respecto de la justicia y en particular en la Corte, con la cuestión de los miembros de la Corte y qué va a pasar con eso, como señalaron recién Sergio y Fernando, abroqueló a la oposición lejos de separar. Venían con algunos problemas internos y en esto medio que cerraron filas y marcaron una posición conjunta. No veo, o por lo menos en esta primera instancia, que vaya a haber una grieta ahí por la que pueda avanzar el oficialismo para romperlo. Yo lo que no entendí del presidente de la Nación es que si él está buscando votos en el Congreso... Ahora está buscando tiempo el presidente. Puede ser, claro. Sí. Eso me cierra más. Está bueno lo que dice Maru. No sé qué decir, Sergio, porque si él va a buscar los votos del Congreso y arranca diciendo que el problema de la justicia empezó en el 2015 cuando asumió Macri... Y ya sabe que los votos no lo va a tener, ¿no? No sé, tal vez, como dice Maru, está buscando tiempo. El presidente hizo algunas alusiones a la historia muy interesantes. Él dijo que desde el golpe de 1930 hubo una especie de politización de la justicia y que empezó como a desvirtuarse la independencia de los poderes, ¿no? Y después saltó a los últimos 4 años en el medio como si no hubiera pasado nada, incluyendo los años del kirchnerismo cuando... incluso cuando era jefe de gabinete también se anunció una reforma de la justicia que impulsó en ese momento Gustavo Vélez. De hecho, en el documento que repartió el Ejecutivo se hacen referencia a estos antecedentes. Curiosamente, esto incluye la famosa... ¿se acuerdan de ese proyecto del gobierno del presidente Macri, Justicia 2020? Bueno, lo retoma, de hecho, lo retoma ahora. Se retoma, exactamente, exacto. Algunas de esas cuestiones se retoman. Por eso llama la atención esta diferencia tan marcada por parte de la oposición y el esfuerzo que no se ha hecho para buscar consenso, porque de hecho hay cosas que implican continuidad respecto del presidente Macri. Creo que la sospecha de que en el fondo acá hay una maniobra de impunidad está como generando una especie de galvanización muy profunda entre gobierno y oposición, ¿no? Es que, insisto, yo también en el tono político, ideológico y hasta con cierto sesgo partidario que tuvo el discurso del presidente para garantizar la máxima transparencia en la designación de los nuevos jueces, el presidente Kirchner limitó sus facultades para proponer candidatos a dicho tribunal, generando un extraordinario sistema de escrutinio social. Después, más adelante, dice, cuando Cristina Fernández de Kirchner ejerció la presidencia de la Nación, también adoptó una serie de decisiones que permitieron modernizar el funcionamiento judicial. Estas son todas valoraciones que como tales son cuestionables. Digo, hay un lado y otro de la biblioteca. Ahora, el punto es que me parece que el discurso de alguna manera reaviva las dudas que hay sobre las intencionalidades y el sesgo político que tiene la reforma, ¿no, Sergio? Coincido plenamente y la verdad que yo creo que acá se abre una especie de caja de Pandora. Vamos a ver seguramente debates muy interesantes en el Senado, en la Cámara de Diputados, seguramente las recomendaciones de esta comisión que no son vinculantes, son simplemente recomendaciones que le hace el Poder Ejecutivo, el presidente luego puede tomarlas o no, pero creo que ahí vamos a terminar de entender el sentido final de esta reforma. Las intenciones están claras, los temas están claros, pero la letra chica hay que finalmente evaluarla, obviamente, con objetividad y con precisión, ¿no? Te quiero preguntar algo, Sergio, porque vos trabajás con encuestas de opinión pública. Bien sabemos que cuando se hacen encuestas de credibilidad en las instituciones, la verdad es que la justicia y los sindicatos suelen rankear muy, muy mal. La política también, pero la justicia y los sindicatos particularmente. Ahora te pregunto, ¿esto implica que es necesario cambiar el sistema o que es necesario que haya figuras, jueces, fiscales, probos? Bueno, yo creo que ambas cosas. Aquí hay una cuestión de reglas, indudablemente, también de personas, pero yo creo que hay una discusión de fondo que es central y es de recursos. Porque ustedes han caminado tribunales, conocen mejor que yo, pero todos sabemos que
los trabajadores de la justicia, los jueces, los fiscales, trabajan en condiciones muchas veces deplorables, ¿no? No tienen internet, no tienen suficientes recursos, ni hablar luego de la calidad de las investigaciones, las policías, las fuerzas de seguridad que colaboran. Acá hay todo un conjunto de cuestiones que hay que ver. Lo que estamos aquí en todo caso analizando son algunos aspectos formales que por supuesto hay que analizar, pero si solamente nos quedamos en esto y no revisamos el conjunto de cómo el funcionamiento del sistema judicial, me parece que sería una visión muy parcial y que es probable que al final del día esto no cambie demasiado, ¿no? Fernando, por último, habló Maru de la oposición, hablamos del presidente, Alberto Fernández, de Cristina. Estaba Sergio Massa también ahí, estaba presente. ¿Él acompaña esta idea de reforma judicial? Esto que muchos creemos que en realidad se trata de buscar impunidad o autoamnistía, o como quiera llamarlo, pero que claramente el interés mayúsculo es manejar la justicia, ¿no? Yo creo que Massa lo acompaña con discreción, ¿no? Porque de hecho no ha hecho prácticamente declaraciones públicas al respecto, pero bueno, la presencia ahí de Massa es un aval a lo que al proyecto que Alberto Fernández planteó. Yo lo que creo es que lo que más ruido hace de todo es el Consejo Consultivo y la intención del gobierno, del Frente de Todos, de ampliar la Corte. Me parece que recién cuando hablaba Maru, hablaba Sergio también, de esta relación con la oposición, en aquel proyecto 2020 que lideraba Germán Garabano, el ministro de Justicia de Macri, estaba la idea de diluir Comodoro Pi, de ampliar el número de jueces federales, estaba la idea de darle la potestad de la investigación a los fiscales, digamos, ideas que están en el proyecto judicial que tiene temas de Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, que tiene temas de Gustavo Vélez. Pero me parece que este Consejo Consultivo, con 8 miembros alineados con Cristina, de los 11 que tiene, y de los 3 que serían, digamos, más cercanos a la oposición, Andrés Gil Domínguez propone una Corte de 9 miembros, lo cual es funcional al gobierno, y Inés Weinberg de Roca tiene algunas cuentas pendientes con el macrismo por cuando quedó sin poder ir a la Procuración. Me parece que eso, lo de la Corte, es el proyecto básicamente de Cristina, y eso es lo que generó ruido y que quebró una relación entre gobierno y oposición que con la pandemia, a través de los gobernadores, como mencionaba, venía teniendo por lo menos un escenario posible. Ahora eso entra en un espacio muy oscuro y que se tendrá que resolver entre la Casa Rosada y el Congreso, porque es muy complicado y muy grave institucionalmente para la Argentina. Gracias, Fernando. Sergio, sí, Maru, cerrá. Dale. No, quería sumar una cosita al comentario que había hecho Fernando respecto de esto de cómo empioja de alguna manera la relación oposición-oficialismo, y que eso también genera ruido en el Frente de Todos, porque tanto, inclusive en el Senado de la Nación, como en diputados, como en algunos despachos de la Rosada, se preguntan, che, ¿no hubiera convenido esperar un poco más para mandar este proyecto? Nosotros no decimos que no es necesario reformar la justicia, y en eso me parece que todos estamos de acuerdo, pero capaz que no era el momento. Ahora tenemos urgencia, la economía, hay proyectos que todavía necesitamos sacar. ¿Era el momento de empiojar la relación con la oposición? Clarísimo. Gracias, Maru. Gracias. Hasta mañana.